Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa y el día de hoy hablaremos sobre uno de los momentos más intensos y memorables de la universidad, el camino de hacer una tesis. Desde elegir el tema, armar el marco teórico, lidiar con la redacción, organizar el tiempo, superar el bloqueo al escribir y mantener la motivación hasta el final. El proceso está lleno de dudas, aprendizajes y, por supuesto, de muchas anécdotas. Si estás empezando tu investigación, te encuentras en plena redacción o todavía estás decidiendo si esta será tu forma de titulación, acompáñanos en este episodio que seguramente te ayudará mucho. Para hablar sobre este tema, el día de hoy contamos con la presencia de dos grandes invitados, como es Daniel Arcasi y Adrián Daza. Muchas gracias por acompañarnos hoy, chicos. Gracias, Kiara, por invitarnos. Y es lindo poder volver como invitada, porque yo también he sido parte de Pausa Legal, así que estoy muy contenta. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, para comenzar con este episodio, creo que la primera pregunta que a todo estudiante y probablemente incluso allá quienes se han graduado, sea ¿qué es lo que los motivó a elegir esta modalidad de tesis y cómo fue el proceso de selección del tema que decidieron abordar? En mi caso fue la motivación por el tema mismo que abordo en mi tesis. Yo estoy haciendo una tesis sobre legal design, específicamente aplicado a una herramienta de acceso a la justicia en el proceso de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, en realidad es anecdótico porque yo justamente encontré este tema a raíz de plantear un episodio para este podcast. Yo escuché de legal design, investigué mucho más y justamente era un tema innovador para poder conversar aquí y hablé con una persona que incentivaba, hablaba de legal design y esa conversación me fascinó. De hecho, les recomiendo mucho el episodio y simplemente ahí nació mi curiosidad. Dije, ¿cómo más podemos aplicar este tema que es tan novedoso y cómo lo podemos incluso aplicar al sector público? Y simplemente fue mutando, digamos, mi investigación, fui preguntándome y preguntándome cosas y llegar a un problema muy, muy específico es lo que me motivó, pues, a quedarme con ese tema. En mi caso, las razones por las que elegí la tesis como modalidad para la titulación fue porque en la Universidad de Piura, en el momento en que yo tenía que elegir las modalidades disponibles, solo estaba o elaborar una tesis o la suficiencia profesional, que implicaba tener un trabajo planilla durante 2 años en la misma área para luego rendir, me parece, una especie de, no sé si es un curso, un examen, y recién ahí poder obtener la titulación. Entonces yo dije, realmente lo que me conviene más, digamos, a nivel práctico es hacer una tesis. La selección del tema fue algo bastante interesante porque en ese momento yo trabajaba para una empresa en un área procesal en donde no éramos la típica área procesal que deriva todos los casos a estudios de abogados, sino que el objetivo era más bien cambiar la situación y traer todos los casos que pudiéramos para verlos in-house. En los casos laborales pasó algo que me sorprendió bastante. Muchos demandantes demandaban la reposición o las indemnizaciones por despido arbitrario, pero también incluían en sus pretensiones una indemnización por daño moral. Se mandaban con una indemnización por daño moral de 750.000 soles y llegaban 7, 8, 10 demandas exactamente iguales porque todas las hacía el mismo abogado, solamente que cambiando los datos. Y era un montón de casos iguales y yo decía, bueno, ¿cuáles son los criterios para determinar la prueba del daño moral? Porque es que en tantos casos perdemos en esta pretensión específica, ¿no? Entonces ahí habían varios temas mezclados, de responsabilidad civil por el tema del daño moral, también había temas vinculados a la demostración de la existencia de un estado mental, como es el sufrimiento emocional que conlleva el daño moral, también habían temas vinculados a las máximas de la experiencia. Entonces era una tesis compleja, pero era el tema que me apasionaba porque lo miraba en el trabajo y decía, esto me parece que no está claro. Entonces decidí iniciar todo un camino de investigación que hasta la fecha sigo. Entonces la elección del tema principalmente diría que viene de, en mi caso, de una serie de experiencias prácticas. O sea, no me recomiendo el tema a nadie. Claro, sí, o sea, en verdad creo que si bien las dos experiencias son en algún punto diferentes, porque bueno, en el caso de Dani partió de una entrevista dentro del podcast que probablemente la haya contrastado, y en el caso de Adrián, más bien parte de un interés genuino en que se da, ¿no? En realidad en la práctica. Pero sí puedo rescatar que hay algo en común y es que a ambos les apasiona el tema. Y creo que sí es importante que para las personas que también se animen por esta modalidad partan de eso, ¿no? Porque qué ilógico sería que quieras investigar sobre algo que te parece que no es importante, que no te gusta. ¿Cuál sería la finalidad de recurrir a esta modalidad si vas a investigar algo que genuinamente piensas que no va a tener ni siquiera impacto y además que no te gusta, no te apasiona? Y ya pasando también a la segunda, que creo que también es de mucha relevancia en realidad, es
cómo organizar el tiempo, ¿no? O sea, cómo organizar el tiempo y los recursos para realizar la investigación y la redacción sobre todo de la tesis, porque te conlleva mucho tiempo. ¿Y qué desafíos creen ustedes que son los más impactantes que han tenido a lo largo, en el caso de Dani ahorita todavía redactando y en el caso de Adrián que ya culminó con esa etapa, ¿no? Premisa previa para esa pregunta. Creo que es muy importante que todos tengan en claro, si aún están decidiendo si van a hacer tesis o no, que no hay una fórmula perfecta para hacer la tesis. Y sobre todo, no te compares. Y creo que lo más importante, como has rescatado, Kiara, es que te apasione y que sientas que valga la pena. Y bueno, ya temas aparte, por ejemplo, una herramienta que me ha sido muy útil a mí es llevar un diario de tesis. Este diario de tesis no solo me sirve para organizarme en tiempos, sino que también me sirve para repasar las ideas que me han surgido en el camino. Es muy importante que respetes en ese proceso todas las dudas genuinas que puedes construir y también viendo a futuro, digamos, si te interesa mucho el trabajo académico, también tener estos pensamientos que surgieron en el camino, ¿no? Por ejemplo, a mí también me ayudó un poco la IA. Le puse como que, oye, dame un cronograma para avanzar estos temas, considerando que hago estas actividades y tal. Yo creo que para cuestiones de organización y esos temas no soy ninguna autoridad para hablar, porque en mi experiencia tuve la posibilidad de dedicarle mucho tiempo a ese trabajo. Ese tiempo lo invertí en aprender y, más importante aún, en precisar el enfoque. Porque el error que creo que muchas personas cometen es que el tema, cuando lo pensamos de manera inicial, es amplísimo. En mi opinión, sí hay que aprender muchas cosas antes de sentarse a escribir. Y obviamente esto no lo hice solo, sino que recibí ayuda de muchísimas personas, pero la ayuda no llega sola. Y tuve la suerte de poder tener una muy buena relación con un profesor de aquí, de la Católica, es el profesor Renzo Cavani. Y a partir de ahí pasaron 6 meses hacia adelante, en donde me dediqué a leer y a trabajar un índice adecuado, haberme empapado, haber buscado la ayuda correspondiente, si había mucho. Y no solamente fue Renzo, sino que en esta universidad hay muchos equipos de investigación. Y justo uno del que Dani y yo formamos parte fue determinante para poder afinar mucho más el trabajo. Este grupo es Prodeju. Y yo recuerdo que la profesora Eugenia Ariano me mandó a leer y lo recuerdo con mucho cariño porque de verdad que lo necesitaba. Y sobre el principal desafío, que creo que todos podemos coincidir, es el acceso a la información correcta. Porque entramos a internet, a las bibliotecas y tenemos una millonada de libros. Dentro de ese primer problema hay uno que es más profundo todavía. No todo lo que está escrito es útil, a pesar de que trate específicamente sobre el tema. Un buen asesoramiento, no específicamente sobre la redacción o el afinamiento del tema, sino en qué cosa leer, es lo esencial. Te va a ahorrar muchísimos meses de lecturas inútiles. Creo que todos los consejos que ahorita han abordado son muy relevantes, de hecho, desde la visión de alguien que todavía ni siquiera ha decidido cuál es la modalidad por la que se va a titular. Creo que sí, ¿no? O sea, de los dos puedo rescatar primero el hecho de que hay un contraste entre organización y no organización, pero justamente es esa la idea, ¿no? O sea, que tu proceso va a ser muy distinto dependiendo de todos los factores que tengas, ¿no? O sea, porque hay personas que se adaptan mejor con el hecho de no organizarse, no ponerse tiempo, y hay otras que definitivamente sí les sirve, ¿no? O sea, tener estos deadlines o establecer cierto tiempo para algo en específico. Y qué importante enriquecerte también de otra visión, o sea, siempre apoyarte de personas externas. O sea, en ese caso, por ejemplo, me imagino que obviamente Eugenia Ariano diciéndote no, te falta leer sobre esto, definitivamente era importante en ese momento. Y ya pasando a la tercera pregunta en realidad, y también creo que se empapa mucho con esta segunda, es qué habilidades consideran que han desarrollado o que están desarrollando, que les están siendo útiles en la carrera, que vayan a desempeñar como futuros abogados titulados o como ya abogados titulados. Mi camino con la tesis creo que ha sido un poco distinto porque justamente mi tesis es interdisciplinaria y hay mucho que he tenido que aprender. Y sobre eso creo que la primera cosa que he aprendido, o sea, como habilidad blanda más que nada, es la humildad en la investigación. A raíz de mi tesis he desarrollado muchas críticas sobre cómo se investiga en derecho y a preguntarme mucho más a fondo de las cosas. Segundo, la capacidad de escucha. Creo que hay muchas personas que quizás no son abogados, pero tienen mucho que decir sobre las cosas que son relevantes para nosotros los abogados y a dejar un poco atrás los saberes preconcebidos que tenían, ¿no?, en la cabeza. O sea, el mundo debe ser así, ¿no? Porque he escuchado a mucha gente hablar de esto, entonces debería ser así. Y una habilidad más, diría, ya que es como a nivel personal, diría a
tener paciencia, compasión conmigo, no ponerme tanta presión, ver más allá, tratar de ver el final del camino, respetar mi proceso. Suscribo todo lo que dijo Ana. Esto de la humildad en la investigación es súper importante. No solamente uno aprenda a tener humildad en la investigación en el sentido de aceptar críticas válidamente y poder luego mejorar, sino también, y creo que esto es algo muy importante, no aferrarse a las ideas. ¿Por qué? Porque pasa que hay muchas personas, sobre todo los abogados que somos siempre súper tranquilitos y mansitos, que nos aferramos mucho a las ideas y las defendemos como si nos representaran realmente, pero son ideas. No es que el solo hecho de haberle puesto trabajo a una idea mala ya haga que la idea merezca ser defendida. Creo que el consejo principal ha sido esto de la humildad en la investigación, en la humildad en cómo uno va adquiriendo diferentes conocimientos a lo largo del proceso de la tesis, ¿no? Sería muy difícil, en verdad, que uno, como dice Adrián, siempre tenga que aferrarse a una idea solamente porque le has dedicado tiempo. A veces también hay que pensar en que, a pesar de que te haya tomado tiempo, quizás sea necesario volver a cero para replantear una idea y formularla de manera mucho más acertada. Pero yo también me quedaría con el tema de aprender a respetarte a ti mismo en el proceso, ¿no? Yo siento que muchos se comparan con el tema de tengo que terminar porque el otro ya acabó en un año, porque el otro ya está sustentando, porque él era de mi promoción y yo todavía no acabo, estoy a mitad de la investigación. O sea, no, porque para comenzar cada tema es muy diferente a otro. Cada tema implica más recursos, más habilidades, mayor debate. Entonces, todos estos factores van a impactar de manera distinta, ¿no? Así que nada, pasemos a la siguiente pregunta, que ya sería, ¿qué tan importante es la relación con el asesor de tesis? ¿Qué recomendaciones le darían a los estudiantes respecto a cómo manejar esta relación? Yo creo que la tesis es el proceso que en todo el pregrado más depende de ti mismo. Depende mucho de ti, porque el asesor no va a estar detrás de ti diciéndote, oye, ¿a qué hora me das tu tesis? ¿No? O sea, oye, ¿me das tu tesis para este día, por favor? Te tienes que titular pronto. La relación con tu asesor y la dinámica, tú eres quien la dispone y en realidad, mientras más avances tengas para darle, más feedback es que te va a poder dar. De hecho, mi asesor es Renzo Cavani y algo que él siempre ha dicho y que aprendí de él es que uno, cuando está haciendo una tesis de pregrado, aún está aprendiendo a investigar. De hecho, en realidad no todo fue perfecto siempre. Renzo en algún punto me incentivó o me animó a hacer una tesis un poco distinta, un poco más delimitada, porque sí, todo esto de, por ejemplo, incorporar entrevistas, investigación empírica en general en una tesis de derecho, es algo que se ve poco y que en realidad es un poco arriesgado. En algún punto dije, no, quizás debería hacerle caso a esta persona que es mucho mayor que yo y que sabe mucho más acerca de cosas académicas que yo, ¿no? Pero yo, la verdad, fui muy sincera con él en explicarle por qué es que quería llevar mi tesis de esta manera, ¿no? Pero claro, está ahí el factor, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso, ¿no? O sea, de repente ya sería abogada ahora, ¿no? Yo creo que lo que dijo Annie es súper importante, no solo por lo que dijo, sino porque el hecho de darte cuenta que tú eres el actor principal de tu proceso de investigación, te das cuenta que el asesor es disponible. Si no te parece, si no te ayuda, si no te guía, puedes cambiarlo. Pero a que no vas a cambiar es a qué hace la tesis. Ahora, mis dos experiencias de asesoramiento fueron bastante buenas, pero fueron muy distintas. En la tesis de licenciatura me asesoró un profesor de la Universidad de Piura, el profesor Luciano Laice, que es un filósofo del derecho. Y mi tesis tenía que ver con, sí, con algunos temas de filosofía bien interesante, pero gran parte tenía que ver con otras cosas, que eran proceso laboral y así. Con él tuve una relación muy próxima. Me ayudó muchísimo tener esa confianza con mi asesor. Creo que no encajamos bien con todo el mundo, pero si es que puedes encajar bien con tu asesor, es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Porque no solamente ocurre que te incentiva, sino también que la relación que forma uno luego con esta persona hacia el futuro, después de la tesis, es genial. A lo mejor lo hablo desde la experiencia de mi universidad, que es una universidad en volumen mucho más pequeña, en donde la vinculación con los profesores es muy directa, no hay que sacar ninguna cita, no hay que ver ningún horario. Y también algo que rescato mucho de mi primer asesoramiento y que creo que muchos deberíamos buscar es algo que también decía Dani, la confianza del asesor respecto de lo que uno quiere y piensa. Y eso es muy propio de la gente que está metida en el mundo académico en el derecho, pero de manera seria, ¿no? Mi asesor me devolvía las correcciones de mi tesis diciéndome, mira, aquí puedes mejorar A, B, C, pero sobre las críticas siempre me decía, esto si quieres lo incorporas. No me decía, hazlo porque si no, no te la apruebo. Mi segundo asesoramiento en la tesis de la maestría fue diferente. Es una tesis que hice para la Universidad de Girona. Claro, el contacto que tenía con mi asesor era por correo electrónico. De hecho, lo vi en Girona una semana cuando nos dio clase y de ahí tuve contacto con él por correo electrónico solamente. Fue un correo electrónico donde le presenté
el tema. Me dijo, oh, está bien el tema. El índice creo que lo puedes modificar. Yo creo que ya puedes poner esto y empezar a investigar. Segundo correo, acá está la tesis hecha. Le pareció súper, que hizo un par de correcciones y para la entrega final, porque lo que le presenté fue el borrador de la tesis completa, me dijo, ah, está todo correcto. Fui, nos vimos una semana antes de mi defensa y es como si nos conociéramos de un tiempo. Es extraño, pero este profesor es el profesor Daniel González. Creo que ese tipo de experiencias con el asesoramiento son súper importantes y por eso la relación con el asesor es algo que debemos cuidar mucho. No podemos negar que la relación con el asesor de alguna u otra manera siempre va a tener un impacto, porque claro, es la persona que te va a poder dar un feedback o te va a poder decir sí o no, pero también está el hecho de rescatar que si bien es tu asesor, también vas a tener que tú sentirte en confianza y cómodo con ese asesor, porque como bien decía Adrián, si no te gusta, también lo puedes cambiar, ¿no? O sea, en realidad lo sustancial de esa relación más que nada va a ser el hecho de que genuinamente sí sientas que te está brindando algún aporte que va a contribuir a que tú puedas culminar con ese proyecto de tesis que te has planteado hacer inicialmente. Pero fuera de esa relación, también creo que lo importante, y diría yo lo más importante en realidad, es que entiendas que el proceso de tu tesis es como si estuvieras en una película. Tú eres el protagonista de tu propia película, porque tú eres el único que va a conducir todo ese camino. Así que bueno, ya para finalizar, en realidad, la última pregunta es referida ya a si es que pudieran haber hecho algo distinto en todo este camino de la tesis. ¿Qué es lo que hubieran cambiado? ¿Qué es lo que cambiarían? ¿Y qué consejos también le darían a las personas que están orientándose por esta modalidad de titulación? Bueno, yo ya voy en esto, ya voy a cumplir casi un año de haber depositado mi plan de tesis. Y yo también, igual que Adrián, tuve esta oportunidad de dejar de trabajar un momento para poder avanzar todo lo posible. Pero pasó un mes y obviamente yo había dejado la rutina del trabajo y también tenía otras cosas. No sé, pasó un mes y tenía una crisis, ¿no? De, ¿por qué no he avanzado todo lo que quería? ¿Por qué no he terminado mi capítulo 1 en un mes, ¿no? ¿O por qué no lo he terminado, ¿no? O sea, como que a los 3 meses, ¿no? Y cada mes que pasaba era una tortura y me sentía muy mal por no avanzar, ¿no? Si pudiera cambiar algo, cambiaría esa actitud, ¿no? O sea, pero algo, es una perspectiva que solo te la da el tiempo, ¿no? O sea, también si te pasa, no te sientas mal. Ahora veo atrás y valoro mucho más cada avance que tuve en cada mes. Va a sonar un poco disruptivo, pero en mi opinión tuve una experiencia de tesis muy privilegiada. Me pareció increíble todo el tiempo. No cambiaría nada. Creo que siempre me he querido dedicar a esto. Como cuando encuentras un poco tu lugar en el mundo. Sentir que por fin las capacidades que uno tiene, los intereses, las cosas que a uno le apasionan, por fin las puede hacer. Venía a la universidad todos los días, creo. Abría la biblioteca y todo el día avanzaba y volvía y hacía eso de lunes a viernes. Y el fin de semana lo seguía haciendo porque me encantaba. Entonces, el producto de mi trabajo fue muy bueno en el sentido de que yo llegué a la sustentación de la tesis diciendo, de aquí salgo bien porque salgo bien. O sea, no hay forma que me digan algo que no conozca, que no haya leído, que no haya visto, que no sepa responder. Eso sobre la primera sustentación. Y sobre la segunda sustentación, también fue la oportunidad de estudiar fuera, quedarme algunos meses viviendo en Girona. Volví, seguía viniendo a la CUP. Todos estos años han sido de muchísimo crecimiento. Creo que recomendaría a muchas personas hacer cosas que hice, no decir lo mismo que todo el mundo dice. Los trabajos interdisciplinares, al menos en el derecho, son los trabajos que hay que hacer en derecho. Creo que ahora lo que se tiene que hacer es buscar explicar las cosas de una manera distinta saliendo del derecho. En mi trabajo de la maestría intenté explicar cómo se prueba la tristeza. Entonces, claro, salir un poco y pensar fuera de la caja ayuda a darte cuenta que las respuestas no están en el derecho. El segundo consejo que te podría dar es, si haces una tesis, tómatela en serio. Porque si no te tomas en serio, realmente una pérdida de tiempo para ti, para la realización personal que luego se esperaría conseguir. Entonces, mi consejo principal para que de aquí a 10 años mires atrás y digas, wow, lo hice, es haz que valga la pena. Qué bonitos los consejos en general de los dos, creo yo. O sea, por un lado, Dani rescatando el tema de hoy en el camino te vas a dar cuenta que cada una de las lágrimas que probablemente hayas tenido van a haber valido la pena, pero sobre todo te vas a dar cuenta de que es fruto de tu esfuerzo, ¿no? O sea, que todo es un proceso y que conforme vayas pasando también, vas a ir madurando de tal manera que te permita ver que en realidad todo fue parte de justamente este proceso, ¿no? De crecer, de ir conociendo más. Y por el otro lado también está el tema de que, si bien Adrián gozó de sus dos proyectos de tesis, sí creo que es rescatable el tema de salgamos de la caja del derecho y comenzamos a apreciar también que hay otras disciplinas que nos van a aportar, que de hecho también está pasando en el caso de Dani. Hay mucho más allá de eso, hay muchas ramas por explorar, hay muchas cosas en las que el derecho está. Quiero agradecerles una vez más en verdad por habernos acompañado hoy día, porque creo que este episodio va a tener mucho impacto, porque no es un tema del que se suele hablar, o sea, genuinamente hablar sobre cómo es el camino hacia la tesis, si bien como señalan es un logro, porque definitivamente es todo un esfuerzo,
eso es el camino que hay detrás también de lo que uno a veces no habla, ¿no? Así que nada, en verdad les agradezco una vez más por haber estado hoy y habernos acompañado. No sé si quisieran dar unas últimas palabras hacia el público que nos está viendo el día de hoy. Bueno, para cerrar esto, el consejo acá no es haz la tesis, es lo más bonito del mundo, no, eso no es el consejo. El consejo es analiza tu situación, analiza tu motivación, sé el director de tu propio camino en esta titulación. Te animo mucho a que lo analices bien y que, bueno, te deseo muchos éxitos con eso. Primero, agradecer también por la invitación. Ha estado muy chévere la conversación en general. Me ha hecho recordar, diría que ninguna modalidad de titulación es fácil. Todas tienen sus dificultades, pero lo más importante de todo, y creo que es lo que está detrás de cada una de ellas, es hacer que valga la pena. Enfatizo hacer, porque no va a valer la pena solo. La idea es buscar, en mi opinión, la excelencia en todo lo que haces. Esa es la única forma en la que creo que realmente uno se puede ir a dormir y decir, ok, no tengo ningún cargo de conciencia conmigo mismo. Creo que nos podemos quedar con eso en verdad. Hagamos que el esfuerzo valga la pena y no es un episodio para convencerlos de que tengan que titularse por esta modalidad, pero definitivamente plantéense la posibilidad de hacerlo porque creo que es una gran oportunidad para enriquecer mucho más el conocimiento que vemos en las aulas en pregrado. Así que nada, nos despedimos de este episodio agradeciéndoles una vez más a ustedes chicos y también a todas las personas que nos están escuchando y no se olviden de que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales de podcast, YouTube, TikTok e Instagram como @pausalegal.